El segmento de los días lunes a través de la locomotora de la información, pienso, luego existo. El tema para hoy, hemos tomado el personaje Marco Aurelio Antonino. Fue un emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores. La gran obra de Marco Aurelio es Meditaciones. Son párrafos cortos de gran profundidad, lenguaje cercano, con ideas que guiaron su vida como político y lo convirtieron en uno de los mejores gobernantes de todos los tiempos. Por eso hemos escogido este tema, justamente aquí le voy a mostrar ahí en la cámara. Bueno, no se ve muy bien, el libro Meditaciones, que debería ser una guía para los gobernantes de turno. A veces nos olvidamos de acontecimientos históricos, de personajes que trascendieron, y ese es el objetivo de este segmento. Y a propósito de las elecciones que acabamos de vivir, a los ecuatorianos, que ya tenemos un nuevo gobernante, hemos considerado oportuno darles a conocer algunos consejos desde la filosofía, desde el estoicismo, desde el gran filósofo, pensador y gobernante Marco Aurelio, para el nuevo gobernante del Ecuador, Daniel Noboa. Adrián, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Así es, Marco Aurelio fue un gran representante de la filosofía estoica y en ese sentido, él, como todos, eh, ante circunstancias dificultosas, él intentaba mantener la serenidad, pero también no solo vivía estos momentos, sino también momentos de calma y en los que a través de esos momentos escribía, se escribía a sí mismo en un cuaderno de notas, aconsejándose en su serenidad a sí mismo cuando haya perdido esa serenidad por las circunstancias diversas y dificultosas que le tocaba vivir, como mencionaba Gustavo, además Como de le un va a tocar emperador. vivir al nuevo presidente de los ecuatorianos, más o menos. Así es, porque Marco Aurelio vivió pandemias, vivió guerras, vivió muerte de familiares cercanos, de hijos, de la esposa, en fin, traiciones, diferentes elementos Así como que Daniel no le Noboa tiene permitieron. que superar la inseguridad que estamos viviendo, una oposición que posiblemente vaya a tener a través del Parlamento, muchas situaciones, la economía, la falta de empleo, las expectativas de la gente que quieren resultados rápidos. Así es. Y por esa razón, este texto que menciona Gustavo, Meditaciones de Marco Aurelio, en realidad es su cuaderno de apuntes personal. No tuvo la intención de escribirlo para un público, ¿no? Entonces, por eso es que la dirección de las palabras es hacia sí mismo. Y bueno, a la muerte de Marco Aurelio fueron recopiladas todas estas notas y se escribió este único texto completo que tenemos acerca de él. Y dentro de todo su variado elemento que tiene ahí de consejo para el ser humano, hay muchos elementos que se pueden extraer para consejo de gobernancia, digámoslo de esta manera, de los cuales yo también he traído textualmente algunos. No sé si me permite leerlo textual, Claro que sí, Gustavo. Adrián, para ser Bien, precisos. dice Marco Aurelio que aprendió de su padre que debía arrancar de sí mismo todo orgullo y comprender que es posible vivir en el palacio sin una necesidad de guardia personal, de vestidos suntuosos, de candelabros, de estatuas y de cosas semejantes o de lujo parecido. Es posible, dice, ceñirse a un régimen de vida muy próximo al de un simple particular, y no por ello ser más desgraciado o más negligente en el cumplimiento de los deberes que soberanamente nos exige la comunidad. La sencillez entonces está aconsejando. Así es, y no desde una manera textual. Él lo vivió así. Él fue un ejemplo de aquello. Incluso en momentos de pandemia donde la economía, como bien sabemos, se va a disminuir, él vendió muchas cosas lujosas del palacio que había recibido como lugar de vivienda, los vendió para poder tener dinero y dárselo a quienes Para más lo poder necesitaban. enfrentar las consecuencias de aquella pandemia. Así es. ¿Qué otros consejos, Adrián? Para un gobernante no es aconsejable tener muchos secretos, sino muy pocos, excepcionalmente, y solo sobre asuntos de Estado. Es decir, la vida del gobernante debe ser transparente, no debe tener elementos ocultos porque justamente para Marco Aurelio y para la filosofía estoica, el gobernante no solamente debe ser quien administra los fondos públicos, sino quien es un ejemplo de ser humano, de moralidad, de vivencia real entre lo que piensa y lo que siente y conjuntamente con lo que hace. El gobernante debe ser un
ejemplo de coherencia en todo aspecto humano. Y en ese sentido poder decir, así es el gobernante, así también lo podemos hacer nosotros. El gobernante entonces debe ser un ente inspirador, es Así decir, que la es, gente le mire como un ejemplo a quien seguir, ser lo más recto y correcto a la medida de la humanidad posible, que sí se puede uno aproximar a la perfección. No se puede ser perfecto, pero sí se puede aproximar. exactamente. Justo por eso se consideraba tanto al emperador en Roma como aquel puente entre los dioses y los hombres. Y en ese sentido, ser un ejemplo de virtuosidad. Tiene que haber llegado a un grado elevado, entonces, de cultivarse a sí mismo, de dominarse para poder inspirar. ¿Qué otros consejos darían? Marco Aurelio dice que es recomendable al gobernante velar constantemente por las necesidades del imperio, administrar los recursos públicos y tolerar la crítica en cualquiera de estas maneras. No tener Tolerar la ningún... crítica. Sí, Oirán a todos los políticos, porque ellos son muy intolerantes a la crítica, quieren que solo les eche flores. El político tiene que ser tolerante a las críticas. y complementa esto diciendo, concierne al emperador hacer bien y recibir calumnias. El conflicto en política siempre va a estar presente y yo siempre recalco en todas las oportunidades que puedo que el precio de meterse a la política es que tarde o temprano van a hablar mal de usted, señores políticos que nos están escuchando. Por lo tanto, tiene que ser tolerante a las críticas. Y esta es una sabiduría que ya viene desde hace cientos de años atrás. Otro Y por consejo, otro Adrián. lado, por otro lado, además, Oh, nunca se puede satisfacer a todos. Siempre va a haber un grado de inconformidad que es natural, porque el gobernante no es eh, no es Dios. exactamente y debe velar por la justicia más que por la dádiva a todos. Es como yo estoy en los análisis que estoy haciendo, yo he dicho, la situación del país está tan compleja que lo único que puede solucionar es Jesucristo que se encarne, baje al Ecuador y gobierne este año y medio, el único. Pero como eso no va a ocurrir, entonces el que nos va a gobernar es un ser humano, no va a poder satisfacer todas las expectativas. Entonces tenemos que tener claro eso, diría yo, en este caso que nos compete en la realidad nacional. Marco Aurelio recomienda no tener ningún temor supersticioso respecto a los dioses, ni disposición para captar el favor de los hombres mediante agasajos o lisonjas al pueblo. Por el contrario, sobriedad en todo y firmeza. ¿No tiene que dar lisonjas al pueblo o no tiene que dejarse llevar por las lisonjas el gobernante? No disponerse a captar lisonjas del pueblo. A captar lisonjas. No Ya, permitir la entonces, corrupción. ya, y lisonjas se refiere también a las adulaciones. Ya, de lo que entiendo en esta parte es que Marco Aurelio le está recomendando al gobernante que no se deje llevar porque cuando alguien llega al poder, asoman nomás algunos que están por al lado y que se convierten en sus arlequines y le dicen que es el mejor de todo, el más eficiente, el más guapo, el que todo lo hace bien. Le hacen envolver en una burbuja y que no le permite ver la realidad que mira el pueblo. Le dicen que todo está bien, que todos le quieren y a veces no es así. Entonces, por eso dice que no acepte las lisonjas, que tiene que ser una persona equilibrada y ecuánime. Continúa, Adrián. Muchas gracias, Gustavo. Y además, claro, de la adulación, no permitir el agasajo, dice, del pueblo. Es decir, tampoco a través de ciertas dádivas, de ciertos obsequios, de dinero, cambiar, intentar cambiar o permitirse el gobernante cambiar la perspectiva de las cosas por ese favor de la gente, ¿no? Que directamente se refiere a lo que hoy conocemos como corrupción. Hablamos, Ahí vemos como en la filosofía nos enseña que el oro no tiene que conservarse en oro físico, dentro de una caja, dentro de un banco, sino el oro tiene que estar en el corazón de la persona. Cuando alguien logra tener oro en su corazón, eso es inalterable, no se va a perder en el tiempo y le va a ayudar a trascender sin que esa sea su intención. así es. Por otro lado, Marco Aurelio recomienda al gobernante cotejar el pensamiento con las palabras. Sumerge, dice, tu pensamiento en los sucesos y en las causas de los sucesos. Es decir, llegar a ser más Coherencia. objetivo y más coherente en lo que se hace. Coherencia entre lo que se dice, se piensa y se hace.
Así es. coherencia. Y eso es un muy buen consejo para todos los gobernantes porque por eso mismo pierden credibilidad. Cuando en campaña hablan bonito, ofrecen el oro y el moro y en el rato del gobierno no cumplen, ahí es donde le pasa factura la falta de credibilidad y solo logran la decepción de la población. El último consejo que tengo de Marco Aurelio respecto a esto dice, recógete en ti mismo. El guía interior racional puede, por naturaleza, bastarse a sí mismo practicando la justicia y, según eso mismo, conservando la calma. La justicia es una virtud y un gobernante para que inspire tiene que reunir la mayor cantidad de virtudes posible. La justicia, la bondad, la tolerancia, la templanza de carácter que debe tener. Y para eso nos sirve también la filosofía. Así es. Finalmente, como filosofía estoica, de la cual Marco Aurelio es practicante, eh, él se refiere al gobernante como aquella persona que se ha gobernado primero a sí mismo para gobernar a otros. Es decir, tiene una disciplina, una firmeza, un dominio de sí y de sus impulsos, haciendo prevalecer lo justo, el deber, el sentido común ante lo que no lo es. Y por ese lado, el gobernante, repito lo que mencionaba anteriormente, debe ser aquel que da un ejemplo de cómo actuar de forma humana lo mejor posible para que los demás podamos actuar coherentemente a esa forma de vida. Y las virtudes no son algo que se cosechan de la noche a la mañana, requieren esfuerzo, requieren sacrificio, requiere tiempo. Así es que esos son los consejos. Esperamos haber aportado a la sociedad y le deseamos los mejores éxitos por el bien del Ecuador. Ojalá podamos poner algunos puntos como objetivos comunes, sea usted correísta, anticorreísta, pero hay situaciones que todos los ecuatorianos queremos. Todos queremos seguridad. Si nos unimos todos, sí podemos vencer. Ojalá en esos puntos al menos no haya esos egoísmos, esa oposición por oposición. Por favor, amigos, a los asambleístas de la provincia de Pastaza, nada sacamos que se estén peleando, ninguna de esas situaciones. Queremos seguridad en primer lugar. Luego, una contención al menos, porque no se va a solucionar. Yo pienso que en un año y medio nadie va a poder solucionar la situación del Ecuador 100%, pero por lo menos sí se puede contener para evitar que se agrave más la situación y sentar las bases al menos para lo que será un trabajo más a mediano y largo plazo y ahí sí hablar de una posible solución. La esperanza es lo último que se pierde, así es que tenemos la esperanza del nuevo gobierno que va a entrar en funciones. Adrián, en sus palabras finales. Muchas gracias, Gustavo. La filosofía es un ejercicio de profundización en sí mismo. Y en ese sentido, no solo exigir al gobernante que haga ese ejercicio de disciplina, de firmeza, de gobierno de sí mismo, sino cada uno también, en donde estemos, junto con las personas que estemos, también podemos hacer ese mismo ejercicio y también, en ese sentido, poder construir un mundo mejor, una ciudad mejor, un país mejor, desde lo que depende de cada uno. Gracias a la amable audiencia por su gentil sintonía y pasamos a estudios centrales. Este ha sido el segmento Pienso, luego existo de los días lunes a través de Radio Aventura. Gracias, Gustavo. Gracias, Adrián. Nosotros agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y bueno, ya nos despedimos. Ha sido... Esto fue